Bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? Seguimos, como veis, vamos dando distintos temas, no todos en la misma corriente, sobre todo con la idea fundamental de que tengáis la idea de que la formación en tabaquismo es y debe ser muy completa. Hemos visto la semana pasada cuestiones en relación a un proceso cardiovascular muy importante como es la hipertensión arterial. Hemos hablado también de libertad con respecto al tabaquismo, con respecto a esa libre elección. También hemos hablado del tabaquismo, de las influencias del tabaquismo, sobre todo en esas personas de sexo femenino, del tabaquismo en la mujer. Y hoy vamos a hablar de otras cuestiones también en relación a lo que muchas veces pensamos que son mitos en relación al tabaco y que muchos de vosotros, sobre todo los que sois fumadores activos, todavía seguís pensando que fumáis porque os gusta. Vamos a ver una serie de cuestiones a través de las cuales luego cada uno decida si sigue fumando porque le gusta o quizás siga fumando por eso que muchos de vosotros cuando llegáis a las sesiones presenciales os encontráis con esa desagradable sorpresa de que os dicen que estáis enfermos y que sois unos enfermos de una enfermedad muchas veces que ya denominamos como invisible y que muchas veces parece que no sabemos realmente de qué estamos hablando. Yo cuando me formé en tabaquismo ya llevaba una larga trayectoria en conductas adictivas y me parecía de que no era necesario esa formación. Y luego me di cuenta de que estaba equivocado, de que sí me tenía que seguir formando. Y en esa formación de tabaquismo como conducta adictiva, pues yo siempre he defendido de que el tabaquismo es una enfermedad y es una enfermedad crónica, es decir, que dura en su proceso mucho tiempo, que se necesita mucho tiempo muchas veces para llegar a diagnosticarla y que se necesita también mucho tiempo, muchas veces demasiado tiempo para poder solucionarla tratándola. Y que desgraciadamente se puede prevenir, pero desgraciadamente, repito, no se previene, quizás por esa mezcla de intereses creados tanto por uno como por otro que hacen de que no se intervenga sobre ella. Y por eso, como digo, el enfoque de esa enfermedad crónica y adictiva, en este caso, vamos a ver por qué muchas veces una persona dice cosas que realmente no se corresponden con la realidad, o por lo menos con la realidad que ellos desconocen, ¿no? Y es la realidad de sufrir esa enfermedad a la cual después de un año del consumo repetido, que eso es lo que es el hábito, el consumo repetido, después de un año, pero la mayoría de vosotros lleváis 1, 2, 10 y más de 20 fumando, pues habéis conseguido adquirir, es decir, tenéis. Y a su vez también tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad es recidivante, es decir, no consiste solo en que alguien quiera dejar de fumar, no consiste solo en que alguien intente dejar de fumar, no consiste solo en que lo consiga, sino también consiste en que no vuelva a tenerla y sobre todo se vuelve por volver a fumar, no se vuelve por desgracia, ni se vuelve por mala suerte, ni se vuelve por otras cuestiones, se vuelve porque alguien se vuelve a llevar un cigarro a los dedos y de los dedos se lo lleva a la boca encendido, lo chupa y mete su contenido en su sistema cardiorrespiratorio. Luego ya lo que metemos o lo que mete ya hará su función. Entonces, entender eso muchas veces cuesta tiempo y por eso para dejar de fumar no solo hay que hacer un programa para dejar de fumar, sino para dejar de fumar lo mejor que hay que hacer es un curso de formación en educación para la salud y luego que cada uno de los posibles beneficiarios puedan hacer lo que quieran. Y fumar, ¿por qué me gusta? Pues muchos de vosotros lo habéis pronunciado muchas veces, no solo una vez. Y vamos a ver que si realmente llegados a este punto en el que estáis la mayoría de vosotros, fumáis porque os gusta o no. La mayoría de las personas fumadoras nos comentan que la
primeras experiencias con el tabaco son desagradables, y yo no diría desagradables, muy desagradables. Y conviene recordarlo, ¿eh? Yo os invito siempre a hacer una reflexión de cómo erais cuando no erais fumadores y cómo erais cuando empezabais a fumar, ¿no? Y vais a ver cómo tuvisteis que hacer verdaderos esfuerzos para aprender a fumar, que era como se decía. Bueno, pues ahora se trata de desaprender eso que habéis aprendido. Es decir, alguien que aprende a andar, dejar de andar es difícil, ¿eh? Porque por hacerlo porque uno quiera. Se puede dejar de andar por otros motivos, pero hacerlo porque uno realmente quiera es difícil. O hablar en inglés, o tocar o montar en bicicleta, o tocar un instrumento. Es decir, algo que se ha aprendido es muy difícil de desaprender, sobre todo porque no se le pone el empeño suficiente como cuando se aprendió. Y en el caso del tabaco pusiste muchísimo empeño. Es decir, yo digo que una de las cosas a las que más empeño se le pone, porque es una cosa desconocida y desgraciadamente con otras cuestiones infundidas, pues uno le hace de cambiar su parecer. Y vemos también que vosotros no estáis aquí por casualidad, ¿eh? Vemos que estáis muchas veces aquí porque no habéis conseguido dejar de fumar a lo largo de vuestra vida, o por lo menos a lo largo de vuestra vida anterior a este momento en el que estáis. Bueno, pues uno de cada dos personas fumadores consigue dejar de fumar a lo largo de su vida, pero la otra no. La otra sigue y continúa fumando. Y eso es estar sometido a un proceso que va a durar mucho tiempo, ¿eh? Muchos de vosotros habéis visto en las cajetillas de tabaco que pone fumar mata. Bueno, pues os cuento a modo anecdótico algún caso que vosotros mismos o vosotras mismas habéis relatado, ¿no? Trata, por ejemplo, de una madre fumadora que explicaba el espanto que tenía al ver su hijo pequeño, al ver en la cajetilla que fumar mata, y que eso le había llevado a tomar la decisión de dejar de fumar. Como muchas de vosotras, ¿no? Habéis dejado de fumar y habéis recaído a la semana. Esa reincidencia no es un fracaso. Ya he dicho anteriormente que esto es un proceso recidivante, ¿eh? Y es un retroceso que muchas veces no lo queréis tener, es decir, es indeseable, pero tenemos que tomarlo como normal y tenemos que tomarlo como una lección de lo que nos ha pasado en nuestra carrera adictiva. Es decir, lo que hace el fumador desde que empieza a fumar y lo que hace el fumador cuando se plantea dejar de fumar, todo eso es importante. Por eso en la historia clínica que yo os hago, pues aparecen muchos datos que a vosotros os parecen muchas veces insignificantes. Y tenéis que tener en cuenta que esto no es fumar y dejar de fumar. Es muchas veces algo más. Y muchas veces ese algo más lo resumís con quedaros en la dificultad y que tenéis dificultad en dejar de fumar. Y muchas veces le añadís el prejuicio moral de que esto es una mala cosa y de que no sois capaces de dejar esta mala cosa, sin daros cuenta de que eso no depende de vosotros, sino que depende de la fuerza de esa sustancia a la que sois adictos y que desconocéis, o que en este caso ya aprendéis a conocer, como la nicotina, que ya veremos en otra sesión, es una de las sustancias como drogas más rápidas y más potentes que hay y que enganchan a mucha gente. Bueno, pues en ese que sabemos que engancha a mucha gente, también sabemos que 1 de cada 3 fumadores intenta dejarlo al menos una vez al año, ¿eh? Y de ese 30% que quiere dejar de fumar dentro de los fumadores, en los cuales podéis estar vosotros, alguno de vosotros, pues solo un 10% lo consigue. Es decir, solo un 3% de las personas que intentan dejar de fumar lo consiguen por sí solos. Es decir, como veis, esto es un resultado bastante pobre, ¿eh? Y bastante pobre porque confundís cosas, ¿no? Y muchas veces uno confunde por qué fuma, ¿eh? Uno confunde para qué fuma y otros confunden por qué tienen que dejar de fumar. Y la razón que dais normalmente los fumadores a la hora de abandonar el consumo de tabaco es que el tabaco os sirve para afrontar el estrés, os sirve
como una fuente inmediata de placer y muchas veces no os dais cuenta en la edad en la que estáis sintiendo o afrontando ese estrés o la edad en la que estáis proporcionando ese placer, que normalmente está en torno a la cuarta, quinta década de la vida, porque difícilmente antes de los 30 años las personas se plantean dejar de fumar. Y vemos que ya ha pasado mucho tiempo. Bueno, pues ese tiempo que ha pasado fundamentalmente siendo personas dependientes de la nicotina, siendo personas que necesitáis, porque os habéis creado esa necesidad de fumar, ¿no? Y muchos de vosotros, cuando conocemos esa dependencia a la nicotina, pues vemos que muchos de esos adictos, que entre los que os podéis encontrar, dicen que no les gustaría gran cantidad de ese tabaco que consumen. Es decir, realmente los cigarros gratificantes son menos que los que realmente fuman, ¿no? Es decir, fuma más de lo que le gustaría. Bueno, pues esa es una de las características que yo digo en la que consiste la dependencia a la nicotina o la adicción a la nicotina. Y esta adicción a la nicotina es la que explica por qué la gente sigue fumando, aunque desearía no hacerlo. Y ahí incluyo a mis compañeros de profesión, incluyo a los médicos, incluyo no solo a los médicos, sino a todos los sanitarios, ¿no? Pues fijaros, los médicos eran un colectivo igual de fumador que el de arquitectos o de albañiles o de maquinistas de tren. Lo llamativo es que han seguido fumando mucho tiempo, pese a advertir, pese a decirle a vosotros, por ejemplo, de los problemas que podéis tener por el hecho de fumar tabaco. Y pensando, a lo mejor equivocadamente, de que ese humo de tabaco a vosotros, como sanitarios, no os iba a hacer daño. Yo he tenido ejemplos de compañeros sanitarios que pensaban que el humo del tabaco de un cirujano no le afectaba a sus pulmones y después, desgraciadamente, pues ha sufrido un cáncer de pulmón a lo largo de un tiempo, ¿no? Y lo que hablábamos hace unos años del efecto ejemplarizante del sanitario, pues llega a ser considerado como no un buen ejemplo. Y muchos de vosotros ponéis el ejemplo, valga la redundancia, cuando vais a los hospitales y veis a la gente fumando, que todos los que aparecen con bata blanca en las puertas de los hospitales son médicos o son sanitarios, y no es así. Es decir, todos los que tienen bata blanca no son médicos, ni todos los que tienen bata blanca son sanitarios estrictamente considerados, aunque yo considero sanitario a todas las personas que trabajen en ese sistema sanitario. Pero me refiero a sanitarios que han recibido dentro de su formación respecto a esta enfermedad. Y que os digo, por ejemplo, en mi caso, que estudié hace 3 décadas la carrera, pues yo no recibí formación ninguna en esta disciplina, ni tampoco presumía que debiese hacerlo, puesto que yo cuando estudiaba medicina era también fumador, como muchos de vosotros lo seguís siendo ahora. Es decir, estamos inmersos dentro de esas campañas de presión social que se ha ejercido a través de la publicidad. Incluso hemos anunciado que fumar era bueno, ¿no? Era bueno para la salud. Es decir, el tabaquismo, cuando lo vemos a lo largo del tiempo, vamos a ver que se han cometido verdaderas barbaridades, ¿no? Y hoy sabemos que la nicotina tiene un efecto muy importante en todo eso que se ha producido o que se produce por el hecho de fumar. Es decir, cuando alguien empieza a fumar, los primeros efectos son desagradables. Cuando alguien empieza a fumar, tiene mucho ímpetu y muchas ganas por aprender a fumar, sin darse cuenta de que lo que se va a convertir es en un adicto a una sustancia que es la nicotina, que tiene una acción a nivel cerebral y que es la que desencadena que se produzca el impulso por fumar, el deseo por fumar. Este deseo incontrolado, que es lo que muchas veces llamamos la dependencia física, y que asociado con el tiempo, con esa repetición por el acto de fumar, hace que se convierta en un hábito y se asocie a otras situaciones, como puede ser
terminar una tarea, como puede ser estar esperando un autobús, como puede ser estar haciendo una llamada de teléfono, como puede ser simplemente estar caminando por la calle, ¿no? Y esa asociación hace de que determinados estímulos que anteriormente eran neutros, es decir, no nos producían nada, con el tiempo se hayan convertido en estímulos asociados y eso mismo nos despierte el hambre de nicotina o nos despierte el hambre de fumar. Y sobre todo nos vamos a dar cuenta cuando estemos tratando de dejar de fumar. Pero muchas veces pasa excesivamente tiempo y uno no es capaz de analizar todo lo que sucede. Y eso tenemos un ejemplo que el periodista Ramón Campos lo describía perfectamente en una de sus crónicas, en las cuales decía que uno no pierde tiempo en estudiar el veneno que se inyecta, porque rebaja la ansiedad momentáneamente hasta que el cerebro le manda otro mensaje para volver a encender otro cigarrillo y otro y otro y otro. Y se dio cuenta, desgraciadamente, pues cuando ya sufrió un derrame cerebral allá por 2005. Y llegó a decir que el tabaco era la causa que casi le provoca la muerte. Es decir, morir todos nos vamos a morir, eso lo tenemos asegurado. Lo que muchas veces no le achacamos la relación con morirnos antes de tiempo y sobre todo morirnos después de un tremendo sufrimiento, se lo achacamos a esta enfermedad como es la adicción a la nicotina. La adicción a la nicotina que muchas veces, aunque nos demos cuenta que la tenemos cuando tratamos de fumar menos o que la tenemos cuando queremos dejar de fumar, que nos aparecen esas alteraciones en el humor, que nos aparece esa inquietud, que nos aparece ese nerviosismo o esa agitación, y no nos damos cuenta que muchas veces esta abstinencia, es decir, esta falta de tener la sustancia dentro, es la que os lleva a muchos de vosotros a volver a probar tomando un cigarro y la que os lleva muchas veces a fracasar. Por eso, cuando tenéis la ayuda de un profesional sanitario, en este caso, en el caso que nos lleva, pues os dais cuenta de que eso os puede estar pasando, pero no os va a dejar de pasar porque os ayude un sanitario. Pero si ese sanitario os hace ver de que eso forma parte de la enfermedad, muchas veces seréis capaces no solo de conseguir estar una semana sin fumar, de conseguir estar un mes sin fumar, sino llegar al año y tener la categoría de exfumadores. Fijaros, al cigarrillo se le dice de todo, ¿no? Llegamos a decir hasta que es un asesino silencioso que nos va a matar a lo largo del tiempo. Y muchas veces no sabemos por qué, parece que lo endemonizamos sin saber por qué. Pues fijaros, la multinacional Altadis, que es hispano-francesa, reconoció que usa 300 sustancias cancerígenas, 300 sustancias distintas como aditivos, las cuales algunas son cancerígenas, y que en ese mismo asesino silencioso, si nos vamos a otro país que formaba parte hasta hace poco de la Unión Europea, como es el Reino Unido, nos admitían el doble, es decir, admitían hasta 600 sustancias tóxicas. Esas sustancias no están ahí porque sí, esas sustancias muchas veces están para algo, ¿no? Esas sustancias están para, no evidentemente producir muerte, porque nadie quiere que se produzca el fallecimiento de un consumidor, sino que están ahí porque muchas veces es muy difícil de que no esté porque forman parte de la propia planta o de los propios componentes a través de los cuales se va a producir el consumo de esa sustancia. Pero uno no llega a entender por qué eso, sabiendo que es malo, se sigue permitiendo. Y uno no se da cuenta de que forma parte de un negocio en el cual es un contribuidor o es un contribuyente, ¿no? Y por eso, cuando acude a programas como el que yo dirijo, pues tiene tantas cuestiones que no le cuadran, ¿no? Y sobre todo, visto desde la perspectiva de una persona que es simplemente un consumidor, es un fumador y que no siente que su conducta sea adictiva, ¿no?
muchas veces sabemos que la conducta adictiva es una conducta apremiante, obsesiva, es decir, nada más que tiene eso en la cabeza. Por eso yo os digo gráficamente que el fumador es una persona a la cual no se le quita el tabaco de su cabeza porque está ahí continuamente. Pero el fumador no se siente un adicto y muchas veces lo malinterpreta cuando le decimos que está enfermo por eso que hace y no se lo considera. Parece que un adicto es otra cosa, ¿no? Pues un adicto es que uno se encuentre mal, que se encuentre irritable, o que se encuentre intratable, o tenga ansiedad o tenga nerviosismo cuando no puede suministrarse una sustancia. Y no tiene que ser suministrada por vía intravenosa, sino que es administrada por vía oral, es decir, es metida por la boca y se viene haciendo durante un largo periodo de tiempo. Y tenemos que cambiar el cristal de nuestras gafas para verlo, que esa forma o ese estilo de vida en el cual gira durante mucho tiempo tiene mucho que ver con las posibles dificultades que tengamos a la hora de dejar el consumo de esta sustancia. Y no vamos a conseguir dejarla simplemente porque queremos dejar de fumar. Si os fijáis en la imagen, estamos viendo una persona de avanzada edad que está fumando. Es decir, está fumando un cigarrillo actual, un cigarrillo que tiene filtros, pero si vemos también está usando otro filtro. Y eso lo hace con la idea de no producirse daño, sin darse cuenta que lo que más daño le hace son sus arrugas, que están producidas no solo por el consumo de tabaco, sino que están producidas por el tiempo. Lo más importante en una persona fumadora no es la cantidad que fuma, no es cómo lo fuma, que también, sino es el tiempo que viene haciéndolo. Es decir, el tiempo que tiene una conducta nociva para su salud y que, en definitiva, se va a volver contra sí mismo. Y eso es lo que es una conducta adictiva. Es la gratificación a corto plazo, es decir, el placer, el hedonismo, el sentir algo agradable, sin tener en cuenta de que a largo plazo nos va a producir daño. Es decir, ese placer y ese alivio y esa inmediatez no se pueden comparar, y esto también os lo explico en otras sesiones, con estos efectos desagradables, con estos efectos indeseables y con estos efectos que podemos decir tan mortíferos, porque nadie quiere verlos. Incluso cuando ya los está sufriendo, muchas veces parece que se produce una negación a verlos, ¿no? Y esto también es una característica que distingue a la conducta adictiva, es decir, uno se niega a ver esa evidencia, ¿no? Y muchas veces pues parece que lo confundimos con la fuerza de voluntad. Como vosotros sabéis, yo hablo muy poco de fuerza de voluntad, por no deciros no hablo nada, porque dejar de fumar no es una cuestión de fuerza de voluntad, es solo una cuestión de voluntad, es una cuestión de querer, y sobre todo querer dejar una sustancia que tú como estilo de vida la tienes en un consumo regular. Entonces hay que querer, y hay que querer ser tú el que controlas esa sustancia, no esa sustancia dejar que te controle a ti como ya viene sucediendo. Entonces cuando lo veis desde otra perspectiva, cuando lo veis con otros cristales, vais a ver cómo es posible abordar esto. Y vais a ver cómo es una ilusión, eso que muchos de vosotros habéis pensado muchas veces de que controláis, es decir, yo controlo. Y probáis cuando lleváis una semana a fumaros un cigarro. Claro, tú controlas un cigarro, lo que no controlas es lo que has metido dentro y el efecto que se produce dentro. Luego veremos, hablaremos algo de los receptores, que ya Javier San Andrés nos hablaba de que había muchos receptores que estaban ahí esperando a ser estimulados y que cuando recibían su estímulo se cerraban y lo que hacen es volver a pedir otra estimulación. Y así se empieza a confundir al fumador en que fuma porque me gusta o que realmente fuma porque quiere. El gustar se asocia a esa experiencia de hedonismo, a esa experiencia de placer o de displacer producido por el consumo de tabaco.
Y el querer es un proceso motivacional, que muchas veces uno realmente no considera cómo está. Es decir, una cosa es que os guste fumar y otra cosa es que realmente querráis dejar de fumar. Todo el fumador que quiere dejar de fumar tiene que saber que le gusta fumar y que por el hecho de fumar una determinada marca en unos determinados momentos siente deseo y placer. Y a eso tenéis que renunciar si queréis dejar de fumar. Es decir, una persona tiene que tener claro que tiene que renunciar a ese placer que se produce por el consumo de tabaco para sentir el bienestar que se produce por su abandono. Entonces, ahí hay un proceso. Si leéis Días sin fumar, que Vicente Verdú escribió, veréis que decía que llegado el momento en el que el deseo de fumar ataca, el cuerpo no requiere nada más o nada distinto, solo quiere tabaco. Y llegado a ese punto del fanatismo bioquímico, lo único que vale es resistirse. Igualmente, acérrimamente a no fumar, lo mismo que el cerebro pide fumar. Asombra que el cuerpo por momentos concentre con tanta ferocidad su solicitud en el tabaco y se comporte como si en ese plazo no descubriera nada que pudiera compensarle en algo, mientras el tabaco le sacia en todo. Si hay algo que se parece a esto, es la pericia en la que se configura el dolor. Exactamente, el deseo de fumar es dolor puro, es el imperio de lo irracional. Es decir, no es razonable que una persona cuando ya siente o sufre estas otras consecuencias por el consumo de tabaco, siga fumando. Y no podemos racionalizarlo ni podemos buscarle toda la explicación porque son completamente distintos lo que es el querer dejar de fumar con el tener que dejar de fumar y sobre todo con el tener motivación para dejar de fumar. En realidad, cualquier fumador que no pueda estar sin usar un cigarrillo en menos de un día, decimos que es un fumador que es adicto. Y aunque sea capaz de estar sin fumar, porque hay personas, cada persona es distinta, de estar un día sin fumar, muchas veces hasta que no se da cuenta de que es la nicotina la que le está controlando y todo lo que le parece o le aparece por su cabeza tiene que ver con esa dependencia a la sustancia, como la que se puede producir con cualquier droga, no va a estar en la posición de poder solucionar esta enfermedad. Y hay una falsa percepción del autocontrol. Es decir, no fumo porque me gusta. Es uno de los grandes paradigmas o grandes cuestiones para entender la adicción. La adicción, ya os digo, que es difícil de entender, porque los adictos a la nicotina creen que pueden controlarla, creen que fumando menos, creen que fumando menos cantidad están en el camino del autocontrol y están engañados. Es decir, el fumador es una persona tremendamente engañada durante mucho tiempo y conforme va acumulando esos años de consumo, empieza a negar cosas, ¿no? Empieza a negar hasta en que incluso el tabaco constituye un problema que no puede controlar. Es decir, esto yo lo controlo, piensa que lo controla, pero realmente no lo controla. Y sobre todo niega que los efectos negativos, que esas otras enfermedades, que la ansiedad, que la fobia, que la depresión, que la hipertensión, que la EPOC, que las enfermedades cardiovasculares, que los problemas para quedarse embarazada, que las menopausias dolorosas tengan algo que ver con ese consumo de tabaco. Es decir, es un fumador, es una persona que está negando las evidencias y sobre todo suele negar las evidencias porque existe un gran componente emocional. Es decir, hay muchas emociones, las que están reprimidas durante mucho tiempo y uno, el fumador, piensa que es como cuando está en una atracción de feria, que está disfrutando de controlar esas emociones y que todo es jauja y que todo es muy bonito, cuando todo lo que aparece es negativo o va a parecer negativo durante mucho tiempo. Y en esa adicción, en esa enfermedad de la conducta, hay mucho componente emocional y ya lo veis vosotros que nos emocionamos con muchas frecuencias en estas sesiones y no es para nada
que tenga que ser así porque queramos que sea así, sino que hay una gran relación emocional de como un gran amigo, como si fuese un familiar, como si fuese algo que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Por lo menos muchos de vosotros sois conscientes de percibir esas situaciones así y que son muchas veces casi que insustituibles, ¿no? Para afrontar la vida. Y comparándolo con esto que se habla ahora de las relaciones tóxicas, ¿no? En muchos casos alcanza esa relación patológica que algunos de vosotros escribís perfectamente, ¿no? Cuando ya estáis cogiendo el hilo a este programa, esa relación que habéis tenido muchas veces en la que queréis controlar el consumo de esa sustancia y que muchas veces os sentís incapaces de poner una fecha para que se interrumpa y parece que el día D tiene que ser un día especial. No, el día D es el día en el que tú has decidido romper con esa relación y no hay un día escrito en el calendario para ninguno de vosotros porque ese día D se tiene que producir cuando uno sea consciente de que quiere acabar con esa relación y que tiene que dejar algo que le produce un placer momentáneo por valorar mucho más su salud, que sabe que a la larga, de una manera crónica, como decía al principio, y de una manera progresiva, y sobre todo de una manera recidivante, le va a hacer de sufrir. Y eso es, en realidad, lo que es una adicción. Si recordáis al escritor Terence Moix, cuando anunció en un artículo de prensa que dejaba de fumar para luchar contra su enfermedad, que era un enfisema, es decir, era una EPOC. Si seguisteis su evolución, pues sabéis que recayó y que al final pues murió de un cáncer de pulmón, ¿no? Este escritor, a través de su testimonio, y lo confesó públicamente en televisión, entonces podían salir cosas en televisión que nos hiciesen de pensar. Hoy esto sería, por así decirlo, censurado, ¿no? O sería tratado de otra manera para que no se vea, porque se sabe que esto impacta mucho a la gente. Mucha gente que vieron a este señor en esa entrevista dejaron de fumar, ¿no? Y este fue el caso de la psicóloga forense María José Coll, ¿no? Que se dio cuenta a través de esa entrevista como una persona tan inteligente como era este escritor, ¿no? No conseguía librarse del tabaco. Es decir, se dio cuenta de cómo una persona con un intelecto muchísimo mayor que el que podía tener ella misma no conseguía liberarse de esta adicción. Y eso es lo que le hizo de tomar la decisión de dejar de fumar, de ahorrar dinero y que con ese dinero pues se pudo ir de vacaciones con su familia a Egipto. Y sobre todo lo hizo basándose en esa motivación. Y la motivación fue que este hombre era amigo suyo y era una persona a la cual de esa manera pues le podía rendir de cierto modo un homenaje. La adicción al tabaco tenemos que tener en cuenta, y os lo digo, que modifica el cerebro, y el cerebro de un fumador no es lo mismo que el cerebro de una persona no fumadora. Ya nos lo contaba Javier el otro día, de que estos receptores se aumentaban. Bueno, pues si hacemos un TAG, si hacemos un PET-TAG de estos de emisión por positrones, veremos que el cerebro de un no fumador es distinto al cerebro de un fumador. Y eso hace de que algo tenga que cambiar. Y no solo tomar la decisión de dejar de fumar, sino que tenemos que cambiar nuestra manera de ver esto y tenemos que verlo como una enfermedad que consiste en una alteración de nuestra conducta. Sabemos que hay muchos más receptores y que esos receptores que tienen de más se dejan de estimular. Y tenemos que hacer algo para que esos receptores, si no se estimulan, pues tenemos que controlarlos, ¿no? Y estas diferencias yo se las escuché, se las oí en primera persona a la doctora Nora Volkow de la Universidad de Nueva York. Esta señora dirige y ha dirigido el NIDA, el Instituto Americano para el Estudio de las Conductas Adictivas, y yo la vi en Madrid en una conferencia
en la cual nos hablaba de esto, ya os digo, hace más de 15 años, de las diferencias que había desde el punto de vista de la adicción. Entonces, para cada persona, la adicción es un proceso totalmente distinto. Claro que esto, dependiendo de quién lo escuche, si lo escucha una persona que no ha fumado nunca, como una persona que no entiende cómo una persona embarazada puede continuar fumando pese a las advertencias que tiene escritas en las cajetillas de tabaco. Es decir, es difícil entender o comprender cómo todas las personas no entienden esto. Pues eso es porque el cerebro del fumador se ha adaptado y funciona de una manera distinta al cerebro de la persona que no ha fumado nunca. Y las personas que afortunadamente habéis conseguido dejar de fumar y habéis conseguido esa alta terapéutica que damos al año y que muchas veces casi que la ampliamos mucho tiempo, os dais cuenta de que todas esas emociones que han estado ahí reprimiéndonos, porque son emociones negativas, se convierten en emociones positivas, nos hacen de aumentar nuestra autoestima y nos hacen de sentirnos como personas alegres, aunque tengamos otras dificultades, porque seguimos viviendo nuestra vida y en esa vida hay dificultades como en la vida de cualquier persona. Pero tenemos la gran alegría, la gran satisfacción de por lo menos haber sido capaz de, en esta relación tan absorbente y tan perniciosa o esta relación tan patológica, haberle puesto fin y haber sido capaz de la razón que actúa en las regiones frontales del cerebro sobreponerse a lo que sucede en el sistema mesolímbico dopaminérgico, que es donde se producen los impulsos por fumar. Y conseguimos, en definitiva, solucionar y poner fin a la adicción a la nicotina. Y yo digo que esta enfermedad se supera y se deja de tener, pero tenemos que tener en cuenta lo que os dije al principio. Es una enfermedad crónica que dura mucho tiempo, adictiva, que nos engaña, que nos produce un acostumbramiento y una gratificación y sobre todo que la podemos volver a tener. Y la podemos volver a tener incluso hasta usando oxígeno. Imaginaros a un paciente con EPOC que precisa estar enganchado a esa bombona de oxígeno. Yo a este paciente le pongo nombre y apellido y no solo le pongo nombre y apellido, sino que pongo muchos nombres y muchos apellidos. Y todas las personas no lo vemos con la misma, con la misma percepción, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque no sabemos qué es lo que hace ni qué es lo que piensa. Entonces, estas personas muchas veces sabemos que lo intentan, sabemos que lo han intentado, sabemos que incluso pueden tener antecedentes de padres que han sufrido la misma enfermedad y han sufrido las consecuencias. Y muchas veces, si no antepone toda esa razón a lo que decimos la adicción, pues muchas veces no van a ser capaces de superar esta enfermedad. Y a modo de finalización y contando un poco algo en relación a la historia de un fumador y que no es de conocido dominio público porque, entre otras cosas, no interesa, os voy a contar un caso curioso para que tengáis en cuenta hasta dónde llega la adicción muchas veces a estas sustancias y hasta dónde muchas veces tratamos de ocultarlo. Si recordáis, entre los años 1964 y 1982 hubo en la Unión Soviética un presidente del Soviet Supremo que se llamaba Leonidas Brezhnev. Bueno, pues a este señor se le diagnosticó un cáncer de pulmón y los médicos que le atendían pues le recomendaron, 1980 por ahí, le recomendaron que debería de dejar de fumar. ¿Por qué? Pues porque ya estaba demostrado, ya se conocían esos estudios que yo digo que empezaron también en el 64 a relacionar el consumo de tabaco con el cáncer de pulmón. Y este señor era un adicto, un adicto fuerte, porque llevaba muchos años al
al consumo de tabaco. Entonces, cuando le recomendaron no fumar, pues él atendió a esa recomendación y dejó de fumar. Pero como tenía tanto poder, pues subió al presidium, a esa presidencia del Soviet Supremo, a personas, a políticos que eran fumadores, incluso les permitía que siguiesen fumando en esas reuniones. Claro, lo que él sabía es que esa era una manera de seguir fumando, siendo fumador pasivo. Y era ajeno, como muchos de vosotros todavía sois ajenos, que el tabaquismo pasivo también provoca enfermedad, también provoca daño, también provoca patología. De este modo, Leonidas Brezhnev pues, contestaba a sus médicos que le asesoraban de que debía dejar de fumar y que eso era una buena acción para tratar su cáncer de pulmón, pero ninguneaba o no consideraba el terreno de la adicción a los vapores del tabaco, eso que se contiene en el humo, siendo muchas veces considerado ahora mismo un ignorante, puesto que en 1982 falleció como consecuencia de un infarto agudo de miocardio, que mucho tuvo que ver, no solo en los años en los que fue fumador activo, sino también en sus años como fumador pasivo. Así pues, no esperéis a que las consecuencias sean tan dramáticas, sean tan funestas y pensando que no fumáis porque os gusta. Si fumáis es porque sois adictos a la nicotina. Y en este programa de Educación para la Salud podéis encontrar las claves para dejar de serlo. Así que nos vemos en un siguiente capítulo. Os espero. Hasta la próxima.